Hablaremos de Alfredo el Grande, así que ubiquémonos en Inglaterra en el año 800. Allí estaba Egberto, el abuelo de Alfredo, que según parece fue el primer rey de Inglaterra. Conquistó y unió varias regiones y estableció un país dividido en 7 reinos, a cuya cabeza se colocó él mismo. Esta unión estaba siempre amenazada por los daneses y por los vikings, que a veces incluso eran las mismas personas. Alfredo nació en el año 849, era hijo de Edelwulf y tenía 4 hermanos. A los 5 años lo mandaron a Roma. El Papa León IV se encargó de su educación y parece que lo hizo bien, porque Alfredo fue extraordinariamente erudito. Algunos lo creen fundador de la Universidad de Oxford. Sin embargo, no se sabe esto. Lo que sí es cierto es que tradujo del latín al inglés las Confesiones de San Agustín y la obra de Beda el Venerable y de Boecio. Mientras Alfredo estudiaba, su padre, Ethelwulf, era rey, pero duró poco tiempo. Parece que lo liquidaron. Después, por orden de sucesión, les tocó a los hermanos mayores de Alfredo, ¿no? Que eran Etebaldo, Etelberto y luego Etelredo. Me parece que Etebaldo es, como yo traté de decir al principio, Etelbaldo, posiblemente. Pero vaya uno a confiar en estas cosas, ¿no? Estos reyes de Inglaterra estaban acostumbrados a las incursiones de las huestes nórdicas, de las que hablamos, que saqueaban lo que encontraban y luego se retiraban, amontonaban un botín y se las tomaban. Pero en el año 868, durante el reinado de Etelredo, las cosas cambiaron. Una gran flota danesa, que llevaba a bordo un gran ejército y también mujeres y niños, llegó a la ciudad de York y la tomó como para quedarse. Alfredo luchó junto a su hermano Etelredo hasta que Etelredo cayó muerto. Entonces, Alfredo, que era el 4º en el orden sucesorio, fue rey a los 22 años, en el peor momento de una invasión. El rey de Dinamarca se llamaba Guthrum. Desde York, la invasión danesa se desplegó hasta donde estaba la corte de Alfredo. Él no pudo resistir el avance de los daneses y con su ejército desintegrado decidió que lo mejor era apartarse del escenario y tomárselas. Se las tomó a un lugar donde pudiera esconderse para esperar nuevas oportunidades. En un rincón al sudeste de Bretaña, en una llanura baja, entre 2 ríos, Stone y Porret, estaba la isla de Athelney. Era un sitio inaccesible, lleno de ciénagas y pantanos y yuyos, ¿no? Athelney. Allí se guardó Alfredo, ocultando su jerarquía de rey, ¿no? Salvo para unos pocos de sus fieles. A los giles que pasaban por ahí no le decía nada. Dice la crónica que Alfredo se estableció incluso disfrazado de palurdo de la comarca, el célebre disfraz de palurdo de la comarca. Hacía 300 años, digo, en otro orden, que los arpistas y juglares habían hecho su aparición en Inglaterra y eran bien recibidos en cualquier parte. Alfredo hizo que llegaran hasta su refugio algunos de estos músicos para que le enseñaran su arte y se convirtió en un estupendo arpista. También aprendió trucos de magia y algunos pases de acrobacia. Una vez que supo aquellas destrezas, Alfredo partió como trovador junto a un servidor, no a mí, sino a alguien que lo servía, que era muy fiel, se llamaba Denegulfo, y se dirigió a la corte del mismísimo rey Guthrum, el invasor que estaba en York. Alfredo entró cantando en los campamentos armados del enemigo. Nadie lo interrogó, ni a él ni a su compañero, pensaran que era uno más de tantos trovadores que andaban por ahí. Allí se enteraron, el rey y su ayudante, que Guthrum y su gente se habían instalado cómodamente en un valle situado al norte de Westbury, en la pequeña aldea de Chippenham.
El campamento consistía en varias tiendas diseminadas y las casas estaban ocupadas por los mayorengos, ¿no? Por los oficiales. Guthrum se había adueñado del edificio destinado a la autoridad de la aldea. Ahí estaba, donde antes estaba el alcalde, estaba él. Alcalde, ¿qué va a haber alcalde? ¿No? Sí, eso es. El lugar se encontraba poco protegido, hay que decir, ¿no? Porque con el éxito de la conquista y la desaparición aparente de Alfredo, ya se sentían seguros los daneses y andaban metas festín, todo el día salían en excursiones de pillaje sin orden alguno y andaban siempre borrachos. Alfredo se presentó para cantarle al rey Guthrum y divirtió al rey enemigo durante una semana. ¿Qué sé yo? ¿No? Mientras tanto, su acompañante, el fiel de Negulfo, fraternizaba con los soldados y con las mujeres. Y entre las jactancias de los bebedores y los chismes de los soldados, Alfredo y su servidor de Negulfo se enteraron de todos los movimientos del campamento y de cada una de sus debilidades. Pasado el tiempo que consideraron conveniente, regresaron a donde estaban escondidos, porque ya tenían un plan pensado, ya tenían. En mayo del 878, Alfredo estuvo listo para la batalla. Gentes de distintas comarcas se desplegaron bajo su bandera. Aunque las tropas danesas eran superiores, las crónicas cuentan que los vicios habían minado el espíritu de los conquistadores y no fueron capaces entonces de sostener la lucha. Fueron atacados en medio de una soberana mamúa y desde luego perdieron eficacia. Los daneses fueron empujados hasta unas alturas, las alturas de Wiltshire, y de ese modo quedaron encerrados entre las montañas y quienes los atacaban. No tenían provisiones porque estaban acostumbrados a los saqueos, así que no guardaban. Y lo mejor en ese caso era sitiarlos. Claro. Pero sitiaban, no tenían que comer, enseguida se rendían. No tenía más que esperar usted sitiándolos. El sitio duró apenas un mes, al cabo del cual el rey Guthrum se rindió. Pero las invasiones danesas no cesaron, por el contrario, continuaron. Pero nunca pudieron volver a establecerse en Inglaterra. Eran invasiones, venían, afanaban y se iban. Entre guerra y guerra, Alfredo continuó con sus estudios, con su música, y estaba siempre desesperado por la llegada a su tierra de algún sabio que le enseñara algo. Él en realidad era el único que sabía algo en Inglaterra. Lo habían mandado a estudiar a Roma, había aprendido mucho de lo que se podía aprender y había vuelto a una tierra recién nacida, de escasa cultura, donde casi nadie sabía leer y escribir, donde nadie tenía libros, y el hombre se aburría y esperaba que alguien llegara y le enseñara algo. Quería aprender y no había quien le enseñara. Así que se pasaba las tardes mirando el horizonte y cuando venía uno le preguntaba si sabía algo para enseñarle. Qué hombre notable, ¿eh? Notable. Dice el cronista que querer saber fue lo que más ayudó a este rey. Uno de esos sabios al que Alfredo prestó atención fue nada menos que Juan Escoto Erígena. Alfredo gobernó hasta el 899, cuando murió a los 50 años de edad. Las guerras han evolucionado hoy en día. Usted no se imagina al señor Bush metiéndose en el campamento enemigo a cantar. Menos aún sabiendo muchas cosas. Claro, ¿no? pero tiene que ver con eso, que antes no se conocía la cara de los reyes, claro, y ahora sí. Ahora tampoco, hemos ido a la discoteca haciéndonos pasar por gerentes. Para buscar vestidos de palurdos. El discotecario no nos creyó, nos dijo que no teníamos andar de gerentes, descubierta nuestra condición no gerencial. En realidad nos agasajaron todo el tiempo al saber que no éramos gerentes. ¿A quién quiere dedicar esta pequeña historia, querido Dorio? Estaba pensando, Alejandro, que en principio si hay alguien que se merece una dedicatoria es este muchacho Alfredo, que a diferencia de la mayoría de sus colegas reyes, tenía esta voluntad de saber y no la de enseñar, que es lo que hacen los reyes, sobre todo si son británicos. Recordemos el caso de otro posible dedicando, Enrique VIII, hasta los 25 años. Época en la que se dedicó a aprender. Después quiso enseñarle al mundo todo lo que sabía, claro, y se pudrió todo. Claro. Pensaba en otro rey
británico inofensivo, que es una condición difícil, ¿no? Ser rey británico y ser inofensivo. Y estaba pensando en el rey Arturo, que cuando menos es un personaje de Claro, ficción. pero a lo mejor no existió. Justamente por eso es inofensivo. Los únicos reyes inofensivos son los reyes míticos. Y justo con él, junto con él, mejor dicho, aquellas otras cosas que vienen de Inglaterra, que algún poeta español llamó la raposa, de la rubia Albión, y que no son tan perniciosas como sus reyes. Por ejemplo, la lengua. Pienso en Christopher Marlowe, en nuestro amigo Shakespeare, no sé, en el mismísimo Dr. Johnson, en tantas personas que cuando uno escucha la lengua inglesa, en vez de pensar que es la voz miserable de algún rey pirata y captor, piensa probablemente hay algo bueno, tal vez esa sea su voz, ¿no? Bueno, el tema que habíamos pensado para hoy es tal vez será su voz, pero a lo mejor conviene más ver qué está pasando en Chile. ¿Tenemos ya lista la conexión? Bueno, vamos allí después de hablar de Alfredo el Grande, el rey de Inglaterra, vamos a ver qué está pasando con nuestros amigos en Chile. Adelante.